Bueno, a ver. Creo que ahí ya está transmitiendo. Ahora sí. Hice el live en Facebook arriba, sí. Sí, ahí está. Ya arrancó. Listo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Andrés Muñoz y en representación de Domus Lab les quiero dar la bienvenida a esta charla denominada Recuperar y reparar la sustentabilidad en el proceso de los materiales. Esta mesa se da en el marco del Festival de Innovación en el Hábitat Sostenible de Domus Lab Experience, que se organiza en el marco también de una serie de eventos que se realizan en la Semana del Diseño de la Ciudad de Buenos Aires. Ese es como el motivo convocante. Hace instantes terminamos el segundo taller del día y ahora vamos a dar comienzo a la primera de las charlas, en donde un poco lo que nos interesa siempre desde nuestra plataforma es justamente dar visibilidad a los materiales y distintos tipos de procesos que apuntan al desarrollo del hábitat sostenible, a la innovación en estas áreas, y así también a los emprendedores, empresas, docentes, investigadores, diseñadores, arquitectos en general que trabajen en esto. Y es por ello que venimos realizando acciones como estas, sostenidas en el tiempo. Hace 2 años empezamos entregando un premio a la innovación y el diseño sustentable, y el año pasado organizamos también unas jornadas que fueron presenciales en el MARC. Y nada, en el contexto actual en el que estamos, tenemos esta posibilidad de hacerlo virtual. Así que para nosotros es un privilegio tener como disertantes hoy a Camila Castro Greenstein de Étimo Materiales, a la arquitecta, ahí está saludando, a la arquitecta Marta Yáñez de Desarrollo de Materiales a partir de Residuos, un poco nada, después nos va a contar de qué está, y a Marco Aresta de Barro Arquitectura, que lo vemos con boina y una biblioteca por detrás. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a esta charla. Recuerden que van a tener los micrófonos silenciados, pero si tienen dudas, comentarios, lo que fuera, los pueden ir enviando por el chat, y nosotros haremos esas consultas o dudas, y al final tendremos tiempo también para hacer un intercambio. Ellos van a hacer primero una breve exposición y después liberamos tiempo para las preguntas y comentarios que tengan acerca de lo que ellos hayan contado. Bueno, sin más, presento a nuestra primera expositora, Camila Castro Greenstein. Es diseñadora textil, especializada en la concepción del biomaterial. Su vida, como cuenta en un podcast que encontré por ahí online, espero que seas vos efectivamente este podcast, decía que estuvo rodeada de teatro y la cocina, me parece como una mezcla interesante, y de ahí aparentemente decidió mezclar estas circunstancias, y de esta mezcla nace Étimo, que supongo que algo nos podrás contar al respecto. Bueno, Camila, te cedo la palabra, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias a todos por estar acá y por la invitación. Muy entusiasmada de este intercambio con todos los que participamos de esta mesa y de esta propuesta. Bueno, sí, así es. Primero, la base soy yo, la del podcast. Está bien, Eso es era real. cierto. Es cierto. Sí, con una base un poco ecléctica, pero bueno, creo que un poco el camino que se van entrelazando las disciplinas y las áreas creativas. Tengo el proyecto de llama Étimo, en donde se aboca al reciclado de orgánicos, de gastronómicos, ¿no? Como yerba, café, cáscaras de cítricos, cáscaras de cebolla, para poder producir bioplásticos. Y bueno, ahora voy a compartir una pantalla para entender también de dónde surge, ¿no? Con este camino. Bien. Ahí está, perfecto. Bueno, primero más que nada también este título, ¿no? De innovación y sustentabilidad. Me parece que es importante remarcar que la innovación hoy en día tiene que estar en la sustentabilidad. Es como casi una cuestión necesaria, ¿no? Porque justamente nos encontramos en este contexto
en el cual estamos, que tenemos una doble problemática ambiental muy grande a solucionar, que es por un lado la acumulación de los residuos plásticos y por otro lado el agotamiento de las materias primas no renovables. En cuanto a la acumulación de los residuos plásticos, hoy en día se encuentran grandes islas con territorios de kilómetros de plásticos que están en los océanos, sin contar inclusive lo que sucede en la tierra, ¿no? en los basurales y eso. Pensemos que un plástico tarda aproximadamente entre 100 y 400 años en degradarse, por lo cual es una problemática que va creciendo año a año, ¿no? Destruyendo también todo lo que es la fauna y todo lo que es la flora local. Inclusive en la misma descomposición de esos plásticos empiezan a ser ingeridos por las diferentes animales y eso causa otros problemas, ¿no? Es un problema ecosistémico bastante grande. Y por otro lado tenemos la problemática de los recursos no renovables, ¿no? Hoy en día los plásticos son de origen petroquímico, ¿no? Es un recurso no renovable. Cuando hablamos de no renovables estamos hablando de que su tasa, digamos, la Tierra va a seguir produciéndola, obviamente, ¿no? Pero va a tardar millones de años porque surge de orígenes fósiles, y nuestra tasa de consumo es mucho más rápida de lo que es en realidad lo que se puede regenerar, por eso es no renovable. Hoy en día los plásticos, los envases, por ejemplo, ocupan el 39,7% de la utilización del plástico, ¿no? Envases que van a estar, unos minutos siendo utilizados y luego van a ser desechados, haciendo esto que crezca exponencialmente, ¿no? La acumulación de los residuos plásticos. El 49% de los residuos marítimos corresponden a plásticos de un solo uso. Y esto me parece que para destacar que cómo es que llegamos a esto, ¿no? Un poco llegamos a esto porque desde el desarrollo que hubo de los plásticos a hoy en día, cuando se empezó a implementar a principios de los años 50 en el consumo masivo, era otra la cultura del consumo, ¿no? Era una cultura un poco más lenta, o no existía el café para llevar, no existía el delivery. Entonces se implementaron estos diferentes plásticos en todo lo que son las ocasiones de uso cotidiano, sobre todo por una cuestión de abaratar costos y por la versatilidad que tiene el material, ¿no? Cuando crece, ¿no? Esta tasa de consumo cada vez más rápida y la cual, si bien estaría buenísimo empezar a frenarla, es un poco improbable que suceda, ¿no? Hay que repensar entonces cómo reajustar un poco estos hábitos de consumo a nuevas materialidades, ¿no? Que haya una buena relación entre la sociedad que somos hoy, cómo consumimos y cómo vivimos, a las materialidades que acompañan eso. Y ahí es donde entran en juego los biomateriales, ¿no? A solucionar un poco esta doble problemática que planteaba al principio, proponiendo materiales que sean biobasados, es decir, que sus fuentes sean de recursos renovables, y por otro lado, que sean biodegradables. Esto es un cuadro, ¿no? Con estos dos círculos, y hay un medio justamente porque existen materiales que son biobasados y no son biodegradables, y otros que no son biobasados y que son biodegradables. Entonces hay que entender que se puede apuntalar una de las dos patas o se pueden apuntalar las dos patas. Entonces nos vamos a parar un poco en ese centro, ¿no? En aquellos materiales que cumplen con este doble requisito para solucionar esta doble problemática. Y ahí empieza un ecosistema material enorme, donde las fuentes de donde van a poder producirse estos materiales van desde bacterias a hongos, que son materiales cultivados, todos los que vienen del origen vegetal, todos los que vienen desde las proteínas. De las bacterias podemos hablar de la nanocelulosa, o de los hongos podemos hablar de los micelios, ¿no? Los vegetales por supuesto que está la celulosa, que es
el material que más utilizamos hoy en día, pero también se empiezan a sumar los almidones, se empiezan a sumar las algas, y desde las proteínas podemos hablar, por ejemplo, de la caseína, que es la de la leche, o la gelatina, que sería el colágeno. Pero más que nada no quiero explayarme demasiado en todo este gran universo, pero sí me parece muy importante entender que esto empieza a armarse como un ecosistema material, ¿no? Como no es que vaya a haber un material, un biomaterial o un bioplástico que vaya a solucionar todas las problemáticas, sino que tenemos que empezar a pensar en estos ecosistemas materiales, ¿no? Tener una amplia carta de materiales para diferentes aplicaciones. Porque también lo que empieza a suceder es que cada uno de estos materiales tiene sus limitaciones funcionales. Y esto, lejos de ser una problemática, ¿no? Es un desafío de diseño que tenemos que resolver, pero que bueno, va a fomentar que no sea este monopolio como hoy tenemos del plástico, que bueno, como dura 400 años, es súper resistente y súper versátil, lo implemento en todo y voy agotando los recursos. Las limitaciones estas van a poder permitirnos jugar con diferentes materiales para diferentes usos y entonces tampoco estar explotando un único recurso. Me parece que es un cambio de mirada sobre desde dónde vamos a diseñar estos materiales. Esto se asocia mucho a lo que es la sustentabilidad de cuna a cuna, muy afín a la economía circular, ¿no? de pensar que en nuestro acto de diseñar ya no estamos pensando en estas 3 R's, ¿no? De reducir, reciclar o reutilizar, que tienen implícitas, ¿no? Como un sistema negativo, sino decir, bueno, dejemos de hacer menos mal y empecemos a pensar sistemas completamente eficientes, donde se esté pensando en toda esta cadena antes de armar el proyecto, ¿no? Empezar a pensar, bueno, cuál va a ser su uso, en contacto con qué va a estar, por cuánto tiempo, cómo se va a desechar, de dónde viene, cuál es la fuente, ¿no? Empezar a tener todas estas preguntas sobre estos ciclos y de pensar cómo esto va a volver a la Tierra. Cómo sale de la Tierra, cómo se va a usar, por cuánto tiempo se va a usar y cómo se va a biodegradar finalmente. Desde Étimo, nuestra búsqueda, o sea, es hermoso pensar en la vuelta a la naturaleza, pero también es una realidad que nos encontramos en Buenos Aires. Decimos, bueno, ¿dónde nos encontramos con la naturaleza en las grandes ciudades, ¿no? ¿Cómo hacemos esta vuelta si no tengo un bosque al lado, un cultivo? Y ¿qué pasa si estas mismas fuentes orgánicas con las cuales supuestamente queremos ir a buscar no pudiesen ser algo que también se recicle, ¿no? Que no tengamos que armar un nuevo cultivo, sino como, bueno, a ver qué hay a nuestro alrededor. Y ahí es cuando llegamos a los reciclados de los residuos gastronómicos. El 40% de la comida termina en la basura, algunas porque se tira a la basura y eso hay que solucionarlo por otro lado, pero muchos de esos son residuos que tienen que ver con la cultura gastronómica, ¿no? Digamos, o sea, las cáscaras que no se comen. La yerba mate, por ejemplo, se estima que tiramos 10 kilos de yerba mate por persona por año, y para mí nos quedamos cortos, yo creo que debo tirar 2 kilos por día más o menos. Lo mismo con el café, ¿no? El café el 1% llega a la taza, el 99% es la borra que queda ahí acumulada, y todo esto son fuentes justamente orgánicas que cumplen, digamos, con estos requisitos que tanto buscamos desde este tipo de diseño, y que podemos implementarlos, ¿no? Y que tienen como beneficio, además, que cada uno tiene su particularidad de propiedades, ¿no? Digamos, el café es un gran absorbente de malos olores, ¿no? Absorbe humedad y repele los malos olores. La yerba mate es antioxidante, se puede pensar en hacer cosas que tengan que ver con los alimentos, ¿no? Y que nos oxiden. Ahí vemos algunos desarrollos que estuvimos investigando, ¿no? De poder hacer un reemplazo del cuero.
y empezar a ver estas nuevas funcionalidades que cada residuo vegetal nos empieza a dar, ¿no? Lo cual es un camino súper interesante, con una gran variedad de posibilidades, tanto de rigidez como de flexibilidades, transparencias, colores, texturas, proviniendo siempre de esta fuente biobasada y de reciclado de gastronómico. Ese es un pequeño pantallazo, debo haber ido a las chapas como siempre, que hablo bastante rápido me parece, pero bueno, eso les quería compartir, ¿no? Y de empezar a pensar en aquella primera presentación también donde los envases estaban en un 39,7% de la utilización de los plásticos, y los plásticos de un solo uso, que son el 49% de los residuos del mar, empezar a pensar estos nuevos materiales en estas aplicaciones de lo descartable, ¿no? En esta cultura de lo efímero y desechable en el cual estamos hoy en día, y del cual, más que cambiar el hábito de consumo, es ajustar eso con estas nuevas materialidades. Así que estamos ahí en la búsqueda de poder desarrollar productos con estos materiales que se ajusten a esas aplicaciones de uso. Muy bien, muchas gracias, muy interesante todo lo que contabas. Me quedo con esto de las 3 R's, que como que ya está pasado de moda, ¿no? Un poco lo que decías era que hay que pensar este ciclo como un sistema eficiente, ¿no? De principio al fin. Y claro, si tomamos las 3 R's estamos como con la última parte y no desde el inicio, ¿no? Que nada, me parece como muy interesante como esa actualización de esta cuestión que veníamos hablando. Bueno, si quieren pasamos a la próxima presentación y después dejamos un tiempo al final para algunas consultas. A continuación tenemos a Marta Yagnes, que es arquitecta, especialista y actualmente maestranda en gestión ambiental metropolitana. O eso es lo que decía tu currículum, espero que no te hayas recibido en el medio y no estar actualizado. Dice No. todavía maestranda, bien. O sea, me recibí de especialista, aunque nunca conseguí mi título, por Bueno, motivos pero varios, ya va a llegar. pero ahora estoy escribiendo la tesis. Buenísimo. Y Sí. también ella es diplomada en negocios sustentables, inspectora del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de AS 6030, investigadora en la UBA y en la UNSAM. Bueno, adelante Marta, te escuchamos. Ok. Bueno, voy a compartir pantalla. Dale. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, entonces yo voy a charlar un poquito de lo que hago en cuanto a desarrollo de materiales a partir de residuos, lo que nosotros decimos I+I, o sea, investigación, desarrollo con innovación. Y en mi caso, como me sitúo en la universidad pública, ¿no? O sea, no es una investigación desde el ámbito empresarial, sino desde el ámbito de educación pública con investigación. Venía hace 30 y pico de años trabajando en UBA, aunque en investigación hace unos 10 años más o menos, y me incorporé hace unos años a UNSAM a partir de mi trabajo de la tesis. Perdón, me salen cosas en la máquina. Bueno, una de las cosas que me obsesionan a mí son los volquetes. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se estaba hablando de las 3 R's, pero de hecho hay residuos que existen, y yo también creo que el mejor residuo es el que no se genera, pero lo cierto es que los residuos se generan, digamos, yo siempre digo en mayor o menor grado, que tiene que ver mucho con el tamaño y con el tipo de construcción que se utiliza, ¿no? Una construcción industrializada en general va a producir menos residuos que una tradicional, con mamposterías y revoques, pero como ven ahí en de los miles de fotos de volquetes que tengo, se ven desde mamposterías, se ven residuos sólidos urbanos porque también la gente tira, pero acá se ven unos perfiles metálicos, probablemente de un filo raso, o unas placas de Durlock, ¿no? Toda esta investigación de residuos sólidos de construcción y demolición la hago desde el centro CEP que dirige el arquitecto Carlos Levington en la FADU, en UBA. Entonces, lo que yo me planteo es cómo podemos ir
hablando también en línea con lo que se hablaba antes, de una economía lineal a una economía circular. Haciendo una síntesis de lo que yo veo como economía lineal en una obra, se genera una X cantidad de residuos de construcción y demolición, y también residuos sólidos urbanos, ¿no? O sea, todo lo que sería los residuos de alimentación y de la higiene del lugar y de la gente. Eso va a parar habitualmente en un volquete, que en la mayoría de las obras, que no son las grandes obras, el volquete está en la calle. Entonces acá quise representar a los vecinos, que suelen aportar con RCU diverso a ese volquete. Todo ese material, así como está mezclado, se lo lleva el volquetero mezclado, así como está. En el mejor de los casos, que sería el caso, uno de los casos, es el de la ciudad de Buenos Aires, que tiene una planta de áridos, y ahí se vuelven a clasificar y se separa lo que es cascote. Acá no lo tengo, pero también la planta de áridos tiene un sector de plásticos y un sector de compost y un sector de podas, y hay una parte que tampoco sirve y va a disposición final, y parte de esos cascotes vuelven triturados y con un proceso de limpieza a un corralón, y el corralón vuelve a proveer a la obra. Si bien acá hay una cierta circularidad, esa circularidad implicó un montón de trabajo relacionado con que el cascote se mezcló, y por otro lado, también uso de transporte, o sea, generación de emisiones y desgaste de los pavimentos. Entonces nosotros desde nuestros proyectos lo que tendemos es a propiciar que haya una economía circular en cuanto a que, por ejemplo, los residuos que se generan en obra puedan también tener una separación de lo que es el RCU saludable de alimentación. De hecho, en una obra que yo trabajé, tuvimos hasta tomates, por ejemplo, con el propio compost, porque en una obra, convengamos, se toma mucho mate, mucho tereré, y la yerba es de lo mejor para el compost, mucha manzana. Entonces, después sí va a haber una parte que sí o sí va a ir a recolección, como lo que es limpieza, porque eso no, en general no tiene mucho uso, salvo los envases. Pero después hay toda una serie de residuos que si uno los clasificara y se los entregara a recuperadores, eso podría pasar tranquilamente a emprendedores, y esos se podría transformar en nuevos productos que pueden ir ya por distribuidores o por comercio minorista, volver a la obra. Pero una de las grandes apuestas que hicimos ya en 2015, o sea, la investigación es del 2013, pero en 2015 hicimos un trabajo en una obra en la ciudad de Buenos Aires, donde se fabricaron los propios bloques que se usaron en la obra con los cascotes de la demolición de la obra, ¿no? Porque en general en la ciudad de Buenos Aires, salvo los grandes espacios, no hay lotes vacíos, siempre hay una demolición de mamposterías, y eso es para nosotros, no sé, oro. Entonces, acá vemos qué es lo que hacemos. Bueno, evitamos que esos residuos de obra vayan a vertederos a cielo abierto o a disposición final. Se generan productos que aporten capacidad aislante a las envolventes. Luego, como decíamos, hacemos un aporte a la reducción de la huella de carbono, porque evitamos la circulación de residuos y de materias primas. Y por otro lado, lo que hacemos es que las personas adquieran nuevos saberes, ¿no? Tanto emprendedores como operarios de construcción. Esto, por ejemplo, es una mezcla de... Acá vemos un poliestireno que recogimos, o en este caso de esta obra que se hizo ya en mayor escala, lo que hicimos fue recibir donaciones de casas electrodomésticos, del Hospital Italiano, de laboratorios, ¿no? Los laboratorios trasladan sus remedios en estas heladeras de PS, que por protocolo no las pueden volver a usar, y tenemos un acuerdo con RAFO, y después lo que se hizo acá, o sea, acá se ve ese poliestireno picado, y acá ya se ve en esa mezcla que tiene cemento, arena y cascotes.
Y acá vemos cómo se armaron los moldes en una obra, se produjeron los bloques en unos moldes muy simples, y fue muy interesante porque se capacitaron 2 parejas, pero luego hubo unos bloques que eran sumamente complejos, y los terminó fabricando un ayudante, porque tenía mucha paciencia para el detalle. Entonces esa persona que a la obra entró como ayudante ya salió con un nivel mucho más alto, porque aprendió a hacer algo que, bueno, que mejoró su capacidad laboral, ¿no? Estos son algunos de esos bloques. Bueno, los bloques además lo que tienen es que salen listos, o sea, no requieren revoque, con lo cual se evita el revoque, que es un elemento que cuando se hace in situ es muy costoso por el tema de la seguridad, también por el tema de las posibles fisuraciones. Entonces con esto nosotros hacemos este tricapa. Estos antes hacíamos huecos, ahora nos pasamos a compactos por un tema de productividad. Estos tienen 2 caras que son de mortero de cemento, la exterior lleva ferrite. Como ven, depende de la cantidad y el tono de ferrite que se le ponga, es el color que se adquiere. Este es un rojizo solo, este creo que venía como unos verdes, este era negro, y este creo que era una variedad de rosa, o sea, de rojo pero más rosado. Bueno, este es el trabajo que hacemos en FADU con lo que serían todos los residuos sólidos. Luego, a partir de mi trabajo de gestión de residuos sólidos textiles, que es mi trabajo de tesis de la maestría, si bien la maestría es del GAM, o sea, es de FADU, lo que yo estoy haciendo es tanto la estancia de investigación como la investigación, las estoy desarrollando en el partido de General San Martín. Entonces, para eso, bueno, me baso mucho en mapeo de lo que es el territorio. Este es el partido, ¿no? Bien alargadito. El partido va desde la zona, una de las mejores zonas de la ciudad de Buenos Aires, que es Devoto, hasta lo más pobre del conurbano, que son las márgenes del Reconquista. Esta línea azul que se ve es la cuenca, o sea, de la línea para allá es la cuenca del Reconquista. El resto del partido pertenece a otras cuencas. Y lo que van a ver acá, por ejemplo, son distintos actores mapeados en el territorio. Por ejemplo, todo lo que son los puntitos violeta son las industrias textiles legales, ¿no? Y además hay mucho más, pero estas son las que el municipio nos entregó en el 2016, que fue cuando se arrancó con un proyecto paralelo que se llama Atlas de Residuos. Entonces, esas son las empresas que estaban radicadas, y luego de esas, eran unas 600, yo hice una limpieza de las que habían caído hasta el año pasado, que ya eran 300, y creo que siguieron lamentablemente cayendo más. Pero bueno, ahí me da una idea de dónde están, ¿no? O sea, la mayoría de las industrias textiles están fuera de la cuenca y comprendidas entre lo que es la General Paz y las 2 líneas de los ferrocarriles, ¿no? Esta es la que va a José León Suárez, y esta es la Urquiza, que va para la zona de 3 de febrero. Después los otros elementos que van a ver en la pantalla es ubicado las sedes de investigación. Estas son las de UNTREF. Después estas son las naranjitas de acá, son las sedes de la UNSAM, la sede nuestra, que es la de Miguelete, y la de algunas carreras, como por ejemplo Economía, que está acá en la sede central. Esta otra que está sí, cerca del Reconquista es la Escuela Técnica de UNSAM. Después van a ver, por ejemplo, todo lo que son recicladores, que inversamente a las industrias, en general están más cerca de la cuenca. Los verdes son parques y clubes, que los marqué porque son los que suelen tener también áreas de recolección. Después hay distintos centros de atención vecinales, que con eso, bueno, yo me armo cómo es el territorio, ¿no? Cuánto de industrializado está y qué tan lejos están posibles actores que se puedan vincular. Y dentro de lo que fue mi especialización, hice una recorrida por casi todo el territorio, y otra parte que no era tan accesible la hice por Google Earth. Y entonces hice una clasificación de lo que eran los distintos basurales, desde los más pequeños, que son estos de la letra A,
que eran algunos residuos industriales, después los que eran de construcción y demolición, y algunos que eran ya más sólidos urbanos y mixtos. Y ahí ven como hay zonas del territorio de Villa Lynch, que es este barrio que yo les digo, que está más pegado a General Paz. Bueno, directamente los confeccionistas abren la puerta y tiran así los residuos a la calle. Esto no pasa con las industrias que son ya tejedurías, las hilanderas. Ellos en general tienen un plan de residuos. Pero a veces ese plan no es muy feliz porque en algunos casos ese plan es simplemente contratan a una empresa, ¿no? Que se lo lleva. Después de estudiar todo el funcionamiento de los residuos, de los flujos, establecí que había 6 casos de flujos teóricos, en realidad en la práctica son 5, porque el caso 6, que era el de residuo cero, que es, digamos, a lo que debería apuntar la industria, ese no se da en San Martín, o sea, no hay residuo cero. Pero, por ejemplo, están los que entregan al recolector, que en algunos casos los confeccionistas más chicos tienen poco residuo, se lo dan al recolector común. Después están los que lo tiran al volquete, a los exteriores, ¿no? O los que, por ejemplo, hacen algunos intercambios, y sí hay un poquito de reciclado, porque hay algunos casos en que algunas industrias, especialmente las tejedurías planas, sí le dan a otros miembros de lo que es la industria textil menor, como algunas alfombras o artesanías. Entonces ahí hay un poquito de reciclado, pero no tanto. El peor de los casos para mí es el 3, porque son las industrias que no se preocuparon nunca por buscar a quién le podían dar esos residuos, y le pagan a una empresa que paga en el SEAMSE y tira unos residuos que ya van a ver algunos de ellos. Bueno, después hay algunos que van directo, ¿no? En este caso es el recolector que los recoge a los residuos. En este caso es en donde les decía, en realidad, que se hace ya el convenio con los recicladores. Bueno, y lo importante es qué hacemos con eso. Bueno, estamos trabajando, acá en realidad el workshop, estamos trabajando en este proyecto que dirigen los doctores Cossack y Dadón, y que coordina el arquitecto Busnelli, y dentro de lo que es este proyecto, que es un proyecto de la UNSAM, del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, el año pasado hicimos ya un workshop textil, se hizo muy chiquito por ahora, porque lo que se trató es de hacer uno testigo, y este año se iba a hacer uno grande con más invitados. No fue posible. Ahí ven, los workshops tienen primero unas charlas de los líderes del proyecto, y después lo que se armaron fueron grupos, donde cada líder de proyecto trabajaba en conjunto con un asistente o varios, y se empezaron a generar distintos productos. Entonces vimos, por ejemplo, estos dos, que son los que manejé yo, esta es una tela, por ejemplo, preciosa, un bondeado, es una tela doble, que tenía una falla, que acá como esto tiene 50 por 30 no se ve, pero bueno, había salido con una falla. Entonces lo que hicimos con Guillermina fue hacer una plaquita de cielo raso, parecida a las que hace Susi, pero sin papel. O sea, estas tienen mortero de cemento con agregado de poliestireno. Acá no hay cascote porque queríamos algo muy liviano. Después tiene una malla, que inclusive podría ser una tela mosquitera también de reciclado. Y esta es una plaquita que puede quedar perfectamente a la vista, porque por el tipo de tela el hormigón no la dañó, y está pesando 1,7 kg, o sea, podría ser un cielo raso de 14 kilos, muy, muy fácil de colocar. Y con Ariel Covielo, con mi diseñador industrial, desarrollamos este panel, que lo habíamos venido maquinando con Roberto Busnelli, que es un panel que tiene una funda de un residuo de fiselina, también de un lote que no había salido bien, y después adentro lo que hicimos fueron todos estos bollitos, ¿no? Esto creo que tenía 40 por 80 o 40 por 60, no me acuerdo. Y esto se llama orillo falso de tejido plano. Es algo que la máquina requiere sí o sí, porque la máquina de tejido plano tiene un borde que después se corta, porque es la que permite el arrastre. Por más que esta empresa que nos lo dio tiene unas Toyotas
de última generación, el orillo es imposible de evitar, solo que habitualmente este señor le paga a una empresa para que se lo lleve. Bueno, nosotros se lo rescatamos. Esto es muy liviano, y lo que estamos queriendo hacer con estos divisores, para que no se junte, ¿no? Porque si no este material se tendería a juntar, son unos almohadones aislantes para mejorar la aislación de los envolventes, ¿no? De lo que son los muros dobles. Por ahí si una casa tiene un muro, se le, digamos, hablando de casas que hay que reacondicionar, especialmente en las casas más humildes ahí de la zona, se colocarían estos almohadones internos y una terminación, o sea, una doble piel exterior o interior. Y esto, bueno, lo que lograríamos es mejorar mucho la calidad de vida, o bien reducir el costo de la aislación, o sea, de la energía que uno le pone para aislar, o bien hay gente que está en pobreza energética, ¿no? Y que no tiene posibilidad de prender la estufa. Entonces, lo que mejoraríamos aquí no es que ahorraríamos gastos, sino que mejoraríamos su calidad de vida. Así que bueno, un poco esto es hasta las dos cosas que quería mostrar en las que estoy trabajando. Buenísimo, Marta, la verdad que muy interesante. Me sorprenden las búsquedas, no sé, desde el volquete hasta todo lo que puedes encontrar, ¿no? En la calle, cómo esto se transforma. Dar lo que haces y lo que hacen con Susana también me parece, la verdad, que Sí, sorprendente, muy interesante. Sigo sacando. Ayer saqué una a la vuelta en mi casa, como para decir, no cambió nada. O sea, las obras chicas siguen igual. Nosotros tenemos, vamos a dar unas charlas más adelante en el SCA. Dimos un pantallazo hace poco con el grupo de AS, y ahí estoy trabajando especialmente lo que es sistemas de clasificación sencillas de obra, como para a ver si la gente se tienta, porque yo entiendo, ¿no? Que es un tema, la gente le da fiaca o te dice, no, pero es plata, pero no tengo tiempo. Y bueno, estamos ahí tratando con mi diseñadora gráfica del equipo, le metió una onda muy importante a lo que es visual para que la gente se enganche. La verdad que es muy interesante y agrega toda una etapa como inédita, porque es cierto, lo tirás ahí y ya está. Salió de tu terreno y ya está, es responsabilidad de otro. Sí, yo Bueno. la verdad que tengo este tema de juntar cosas de chicas. Yo ya venía haciendo un poco de acumulativo y tengo una casa por suerte grande. Menos Pero mal, ahora, si no estarías, si vivieras en un buen ambiente, mira. no, me muero. Ayer hablábamos de eso. Yo tengo un cuarto lleno de cosas y me traigo las cosas de la facultad, y de hecho en febrero, cuando vi que la pandemia nos iba a matar, me traje un montón de moldes a casa para poder trabajar online con los alumnos. Fue como una visión, dije, esto se pudre todo. Menos mal, porque si no, sí, te quedabas sin herramientas. No, la facultad está cerrada, ni siquiera pregunté si podía entrar a buscar algo que me faltó y me dijeron ni modo entrar. No. Así que no. Bueno, muy interesante. Bueno, de nuevo, después dejamos la posibilidad para apertura de debate o preguntas. Y ahora pasamos a la última de las presentaciones, que estará a cargo de Marco Aresta. Marco es arquitecto y artista plástico. Tiene una especialización en diseño bioclimático y una maestría en lógica y técnica de la forma en la FADUBA. Es docente, investigador, asesor en el ámbito de la bioarquitectura y la construcción natural. Realizó más de 100 proyectos de arquitectura y escribió varios libros. Así que para nosotros es un placer que estés con nosotros hoy, Marco, y nos cuentes un poco lo que haces y cómo trabajas con los materiales. Bienvenido. Hola, gracias. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a Camila y a Marta por sus excelentes presentaciones, que aquí me han dado una serie de conceptos y dudas y preguntas, inquietudes, pero que me dan hincapié también a contestar una pregunta que yo sé que probablemente va a pasar, que es lo que os voy a presentar es un ámbito bastante rural, que es mi trabajo. Como decís, ya llevo, creo que 150 proyectos por todo el país. Wow. Y espero siempre en el ámbito rural, y en Buenos Aires siempre en la provincia, lo más cercano a capitales, Auschwitz, bueno, esos entornos. Vicente López, Florida, es lo más cercano, pero nunca en el centro urbano, con lo cual
me parece genial la presentación de Camila y Marta en el contexto de su experiencia que tiene y ese trabajo muy arduo, porque lo que os voy a presentar me parece una cuestión casi burguesa y simple de mi parte, digamos, pero anticipo una contestación que es, si esto se tuviera que hacer en el contexto urbano, capital, ahí microcentro, ¡boom!, clavado, ¿qué podríamos hacer? Y bueno, y hay, hoy está escuchando la presentación una gran amiga, Natasha Ugón, que entonces me sirve de una contestación que ella siempre da, que es, no pasa nada, hagamos todo de hormigón armado, estructura de hierro, pero las paredes hagámoslas de tierra. Y ahí se puede, sería muy simple, fácil, con grande ahorro, como saben, a nivel de impacto ambiental y económico, pero también con la probabilidad de toda la utilización de estos recursos, también de ladrillos reciclados y tantos otros recursos que andan dando vueltas. De hecho, en ese excelente gabinete que hay en el subsuelo ahí de FADUBA. Así que empiezo mi presentación por contestar una pregunta que capaz que viene al final. Bien, me encanta. Empezás por el final, está muy bien. Sí, está bueno. Comparto pantalla, entonces. Dale, adelante. Bueno, lo voy a hacer así muy rápido porque yo no sé si el ámbito de esta charla es introductorio o lo que sea. Creo que hay gente de todo el género escuchando, así Sí, que hay pues un mix empiezo importante. Claro, hay un mix importante. Entonces, un breve repaso con lo que es la materia prima con que trabajamos nosotros, que es la construcción en tierra, ¿no? Bueno, yo trabajo con un poco más que la materialidad, pero hoy estamos hablando de materialidad. Entonces, la materialidad de la construcción en tierra pasa de que todo eso es tierra, que están viendo en la imagen a la derecha, pero claro, ahí abajo, por ejemplo, tenemos tierra arcillosa, que tiene algo de limo. Arriba ya tenemos algo de áridos, que tiene un poco de arcilla. Después ya nos pasa áridos mayores, arenas, gravas y así todo, hasta tierra orgánica que está bien arriba y es la componente fértil de los arbolitos donde comen las plantitas, todo. Pero lo que nos sirve a la construcción con tierra es la parte aglutinante, que es la arcilla. De verdad, en obra trabajamos con tierra arcillosa. Los ceramistas son los que trabajan con arcillas puras, pero nosotros casi siempre en obra trabajamos con tierra arcillosa, que tiene un gran porcentaje de arcilla, que es la parte aglutinante. Entonces sería la parte del cemento, de la cal de la construcción convencional. Nosotros tenemos arcilla exactamente igual, aglutina. A eso le ponemos arena, igual que la construcción convencional. Se remueve y a la pared. De eso derivan un montón de técnicas de construcción con tierra con miles y millares de años, que es lo que hoy en día seguimos utilizando, algunas de ellas con modificaciones y mejoras a nivel contemporáneo, digamos. Pero fundamentalmente se compone de eso: un aglutinante, arcilla, estrutural, limos, arenas, gravas, depende de la granulometría que estamos haciendo, y agua para mezclar todo y mandar a la pared. Yo os voy a hablar de tres grandes técnicas que son las que más utilicé en estos años y las que más prefiero en un contexto de Argentina, porque siempre se puede utilizar norte a sur, dependiendo de lo que haya de mano de obra y de materiales y de clima, pero más o menos se pueden utilizar. Asociado a un proyecto, este es un proyecto en Villa Langostura, estamos hablando de clima frío, clima muy frío a nivel de zona bioclimática de Argentina, cordillera, y uno de mis primeros proyectos, uno de los proyectos más antiguos, este proyecto tiene casi 10 años, y está hecho con una técnica. Yo no os voy a hablar de proyecto, programa, arquitectura, geometría, os voy a hablar de la técnica. La técnica está hecha con lo que ven abajo a la derecha, con una técnica que le llamamos tierra alivianada. Bueno, yo le llamo barro encofrado, depende de si estamos en ámbitos más académicos o menos. Lo que importa es que esto se compone de una mezcla de lo que sea de material liviano, que puede ser piedra pómex, arena volcánica, corcho,
acerrín, lo que sea liviano que le aporta aislación térmica, mezclado con arcilla, que es el aglutinante. Algunas veces con un poquito de arena que le ayuda a aglutinar a todo. Entonces, se hace un encofrado y es muy práctico para dar la curva. Fíjense que este proyecto es muy curvo, pero podemos trabajar con secciones rectas de pared y asimismo trabajamos con encofrado. Es una técnica de encofrado. Entonces, con las técnicas de encofrado, lo que hacemos es mandar una madera de un lado, una madera del otro, tirar la tierra adentro, apisonar. Cuando se saque el encofrado, nos quedamos con la pared armada. En ese caso es paja, piedra pómex, arena volcánica y arcilla. Justo fue un año después del famoso volcán que llenó de ceniza a Villa Langostura. Entonces hemos agarrado toda esa parte de la arena volcánica, pedra pómex que estaba ahí acumulado. Y se hizo una pared altamente aislante con 20 centímetros de espesor que garantiza los niveles de aislación térmica que requiere el código de edificación de IRAM para esa zona. Y las cañitas que están viendo es una mejora, una armación que hacemos para a zona sísmica horizontal. Eso va anclado a una estructura preexistente, portante de madera, y se va encofrando. Sé que la pared no es portante, pero garantiza los niveles de aislación térmica, que es lo que queremos, porque la estructura, a nivel de estructura, está garantizada por la madera. Este es el segundo proyecto que también con la misma técnica, porque permite paredes curvas y paredes rectas, entonces nos da esa posibilidad, esta técnica de encofrado de hacer, pero con un cambiocito, que es en vez de mandarle la tierra con tanta aislación, con tanta paja, le mandamos un poquito más densa en las paredes internas y un poquito más alivianada para aislación térmica en las paredes exteriores. Esta es una zona también de clima frío en la cordillera de Patagonia Argentina. Bueno, ahí ven, está cubierta de nieve. Llega a tener 80 centímetros de nieve en ese techo vivo. Y para que cuando dicen, bueno, la tierra se puede en zonas húmedas y de frío y nieve, y bueno, sí, se puede. Y la técnica es la misma. Después los techos, hablando de tierra, lo hacemos los adobes. Y adobe a adobe, podemos hacer cúpulas, por ejemplo, como está ahí. Pero esto se trata de una técnica de albañilería en tierra bastante ancestral. Lo que cambiamos es el material, pero la técnica es ancestral. Entonces es interesante en esto de la construcción con tierra que uno no está usando nuevos oficios. Está usando uno de los oficios más ancestrales de la humanidad, de Halal en la Biblia, que era el albañil, y lo aplica en la contemporaneidad con otros materiales de la contemporaneidad, pero ancestralmente se hacía así, que en este caso es la tierra. También podemos aplicar fardos de paja, otras técnicas de construcción natural, pero en este caso serían técnicas de construcción con tierra. Y ahí está, le hacemos los encofrados y le vertimos la tierra. Yo le llamo barro encofrado, pero ya os he dicho que este tiene el nombre también de tierra alivianada, que es lo mismo. De verdad es una tierra, un barro de arena, arcilla y paja o cualquier otro contenido estructural liviano que se tira dentro de ese encofrado y se apisona. Ese en el mismo momento se puede desencofrar, porque son técnicas que viven del encofrado. Entonces, cuanto más se aprietan, más fácil es después de retirar rápido y subir para arriba. Si es que en el momento no se tiene que esperar. Obviamente que si se manda una mezcla con más humedad, con más agua, hay que esperar, pero normalmente evitamos el agua exactamente para no estar con procesos constructivos muy tardíos, muy demorados. Y no mejoraría nada poner agua en la mezcla. De hecho, rompería los encofrados.
Bueno, lo que hacemos en la imagen a la derecha abajo, lo que hacemos algunas veces en clima frío es mandarle esos tubos de PVC que después se sacan y se rellenan de acerrín o de arena volcánica, lo que haya de cascote, y eso crean cámaras de aire de 30 en 30 centímetros y mejora la aislación térmica de la pared también. Es como otra ventaja, digamos, que se fue innovando en la técnica esta de encofrado. Bueno, el tercer proyecto es un proyecto un poquito más grande y todo en curva, pero con una técnica que habitualmente la relacionamos a paredes rectas, que es la albañilería de ladrillo o de adobe. En este caso lo que hicimos fue con adobe, pero paredes curvas. Bueno, ahí está el proyecto más o menos terminado. En estas fotos le faltaban los finos de la pintura, pero más o menos terminado. A lo que voy de técnica, lo que hacemos es los adobes. El adobe se trata de un bloque seco al sol. Mayoritariamente tiene arcilla y después tiene otros, otros elementos. Puede tener arcilla con un poco de estiércol, bosta de caballo o de burro, que son los más comunes, digamos, ancestralmente. Una tierra arcillosa con una mezcla de bosta, de fibra de la bosta. O puede tener después ya otros componentes, puede tener arena en el caso de adobes más portantes, puede tener fibra larga, puede tener acerrín, bueno, hay varias variables, pero en lo que se caracterizan es que es un pastón de tierra arcillosa con alude aditivo fibroso seco al sol, sin ser seco en horno, que sería un ladrillo. También se puede aprovechar ladrillos crudos en la construcción con tierra en Argentina. Algunas veces aprovechamos que los ladrillos, antes de ir al horno, le decimos a la adobera o la ladrillera, perdón, ¿nos guardas los ladrillos que los queremos comprar? No hace falta que vayan al horno. Bueno, macanudo, dale. Y así también se pueden utilizar esos ladrillos. Difieren en la composición de los materiales, que no me voy a distinguir en eso, pero se pueden utilizar en el sentido de que no tienen un impacto fuerte en la cocción, que sería la gran diferencia del adobe para ladrillo, es que el ladrillo tiene un fuerte impacto en lo que es el proceso de cocción del material. Así que estos están ahí, sequitos al sol, nada más, y listitos para la pared. Y bueno, le mandamos a la pared. Ahí, por ejemplo, está una pared curva con una técnica que me encanta, que es una técnica que se llama traba hueca, que nos vino a facilitar mucho lo que es pared portante con aislación térmica y que lo hacemos bastante. Al inicio empezamos a hacer, hace 3 años empezamos a hacer solo en clima frío y ahora hacemos por todo el lado, clima frío, lo que sea, porque de verdad tiene varias ventajas a nivel de inercia / aislación térmica. Bueno, después con la misma tierra se reglea, o sea, se hace el revoque grueso, regleado, prolijito a plomo, y de ahí se manda el fino a las casas. Bueno, el cuarto proyecto es, se llama Susurros de Vento, justo es mi casa. No, tengo un proyecto más. Bueno, este también está hecho con la misma técnica, que es la técnica de adobe, con traba hueca, pero difiere de la anterior en lo que os he comentado, porque este es portante. ¿Qué quiere decir? Los otros 3 proyectos tenían una estructura independiente de madera, o sea, columna, encadenado y techo eran de madera y las paredes andaban ahí tranquilitas, ligeritas, a su aire, divirtiéndose sin ningún estrés por aguantar nada. Y estas no, estas le damos toda la responsabilidad. Y decimos, señorita, tiene que aguantar lo que venga. Entonces, son unas paredes con la traba hueca que os he referido, que es una técnica de albañilería que soportan la carga del techo, en este caso una carga bastante grande de cúpulas y bóvedas, y que están hechas
después con un encadenado natural, digamos, porque en las otras tenemos un encadenado superior de madera. En este caso lo que tenemos es un encadenado superior, pero no de hormigón armado, sino con las mismas propiedades del hormigón armado, que quiere decir hierro, tracción. Ahí en ese caso es el sauce, el maqui, la varilla de álamo, la caña. Bueno, donde sé que estén en Argentina hay varios materiales, varejones que pueden resistir a fuerzas de tracción y que aguantarían ese encadenado. Después, para reforzar lo que es compresión, le mandamos una mezcla de fibra larga con arcilla y arena para que entonces aguante esas fuerzas de compresión. Y con eso se arma un encadenado arriba de las paredes donde aguanta los travesaños de, no sé, la viga de hierro, de madera, de hormigón armado, Dios cielo, ¿no? Y o una cúpula, lo que sea. Pero bueno, a lo caso es que ese encadenado va a soportar, tenemos que aumentar, dimensionar más o menos en función de la carga que tiene, como cualquier otro material, obviamente. Y de eso se trata. Y después, en este caso, aguanta estas estructuras, que son estructuras trabajadas con algunas con adobe, en el caso de la figura a la derecha, abajo con ladrillo, pero son estructuras abovedadas, en ese caso alabiadas, digamos que tienen un torcido. Pero no quiero entrar en la geometría, sino, si bien es el mundo que me apasiona, acá vamos a lo material. Entonces, la trave, digamos, el encadenado de sauce o de álamo o de caña, que natural va a aguantar la presión del techo que descarga ahí. Y las paredes abajo portan todo eso, ¿no? Que lo que ven al inicio, abajo a la izquierda, son los adobes recién empezada la pared. Bueno, esto es más de lo mismo, de la obra un poco más terminada. Así. Y por último, el último proyecto se trata de una vivienda bajo costo, porque las otras viviendas de que os hablé, si bien tienen materiales naturales, con técnicas constructivas de estructura independiente de madera, los tres primeros, y con paredes de albañilería de tierra, con técnica de encofrados, con técnica de adobe, esta es la tercera gran técnica que me encanta, que es la quincha, o el tabique, o el bajareque, o la fajina, tiene varios nombres, que nos posibilita, y he trabajado fundamentalmente en vivienda bajo costo. Esto es un ejemplo, pero tenemos cerca de 6 proyectos distintos, con geometrías distintas para vivienda bajo costo con la misma técnica. Y son paneles prearmados que van para obra, se montan, y una vivienda de 50 metros cuadrados lo armamos en 5 días, cimiento, estructura y techo terminado. Entonces, una vivienda de 50 metros cuadrados en 2 meses está revocada al fino, con instalaciones, todo. Esto lo hemos podido constatar, hemos podido hacerlo, digamos, esto es real. Entonces, esta técnica de verdad es una técnica ancestral y bastante trabajada en el sur, que se llama pared francesa, pero con la mejora de mi maestro Jorge Belanco lo ha empezado a poner las diagonales, que le dan mucho más resistencia y posibilita trabajar como toda la historia de la construcción hoy en día, con construcción en seco, digamos. O sea, si hoy queremos competir en tiempo y costos, es construir en seco. Entonces, en ese sentido, vamos con los paneles prearmados, llegamos a obra, lo montamos y después adentro se rellena de paja con un poquito de arcilla, digamos. Si es en zona de clima frío, que le da más aislación, y si es en zona de clima cálido, le mezclamos con arena o con lo que venga, porque de verdad es bastante cómodo porque podemos poner lo que sea dentro. Y después se revoca por afuera de los listones que están viendo, de esas diagonales, y bueno, queda terminadita, pintada, todo un lujo. Venga la dueña, el dueño y la asado, ya que estamos.
Bueno, y eso es todo lo que tengo para aportar en 10 minutitos que me han dado. Así que diviértanse y estoy ahí disponible para las cuestiones y dudas. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Marco. La verdad que súper interesante. Aparte es súper claro. No sé, me pareció como que entendí todo, que ya me puedo largar. No sé si tanto, pero me pareció recontra claro, cosa que nada, no tenía como yo muy presente las técnicas. La verdad que me encantó escucharte y acá como hay un comentario de acá de María Alejandra que dice, jamás hubiese imaginado utilizar el sauce, la caña como elemento de refuerzo, ¿no? ¿Cómo reemplazás con elementos naturales algo que, nada, el hierro, no sé, lo que uno estudia más en la facultad, mucho más rígido? Me parece fantástico agarrar todo lo que está alrededor y que eso funcione y sea aplicado, nada, a estas obras que contabas, la verdad, muy interesante. Acá tenemos algunas preguntas, por ejemplo, Camila Cordisco te pregunta a vos, Marcos, si los cimientos se hacen con hormigón, de estas casas que mostrabas. Sí, mira, en relación a lo que decías, y volviendo a Camila, que en un momento ha hecho un montón de hincapié en esto de los materiales, de aprender del contexto y del entorno y todo. Yo me acuerdo que hoy en día la arquitectura o las arquitectas y los arquitectos más contemporáneos ya no nos podemos basear en otra cosa que no sea la biología en el sentido de un concepto clave que es la biomímesis, ¿no? Hay un libro de hace 30 años de Jaime Benius, una mujer que escribió un libro que se llama Biomímesis y que es interesante en el sentido de lo que hablaba Camila, que es uno ver cómo pasan las cosas y copia. Ahora bien, uno ve que los materiales convencionales, hierro, por ejemplo, han copiado la naturaleza porque son súper eficientes a las fuerzas de compresión por tracción, pero ¿por qué? Porque son flexibles, ¿no? No son hiperstáticos, son materiales que vuelven a su lugar y con unas... Fíjense que los cordones de hierro son espiralados. Entonces, tienen la fibra espiralada del sauce, del álamo, de la caña. Bueno, de la caña de verdad es vertical, pero tiene un núcleo triangular también fibroso espiralado. Pero bueno, de todas esas maderas que envuelven espiraladamente un núcleo que es altamente elástico, ¿no? Entonces, de verdad el hierro copia lo que uno ya tiene antes. Entonces no sería como reemplazar, sería más bien volver. Uno dice, bueno, el álamo es altamente flexible, como todas esas maderas que he enumerado, ¿no? El maqui acá en el cordillera de Patagonia, Argentina, el maqui es una madera muy fuerte, muy increíble a ese nivel. El sauce también. Bueno, eso por un lado. Después, para contestar a la pregunta, los cimientos sí hacemos de hormigón armado por una cuestión muy simple. Primero, porque el hormigón armado no es un enemigo, sino que la utilización excesiva del hormigón armado para un uso que no le aporta una ventaja en relación a otros materiales naturales, sí que es mal hecha. Pero el hormigón armado en relación a las cimentaciones es altamente eficaz. Entonces, a lo que vamos de mi postura es, los materiales que la humanidad llegó como altamente cualificados, plástico, polímeros, hormigón armado, sí se deben utilizar, pero no con el grado abrupto y absolutamente fuera de control que se ha hecho, que ha derivado de un impacto ambiental y económico muy fuerte, como sabemos. Entonces, sin que los cimientos se pueden hacer de piedra, de bolsas de ripio, de lo que sea. Pero nosotros hacemos de hormigón armado porque efectivamente aporta una gran ventaja, punto uno. Y la segunda es que cumple con los códigos de edificación CIRSOC y normas IRAMES nacionales. Y en el caso de donde trabajo, de Portugal y España, cumple con las DIN. Entonces nosotros no tenemos con eso ningún problema en el sentido de que podemos dimensionar, cuantificar, calcular todo y ya después nos dejan tranquilos con la tierra, que es lo que nos gusta. Te lo sacas de encima, sí.
Acá Elsa pregunta si tenés bibliografía. Bueno, habías hablado de este libro, ¿no? Que se llama Biomímesis. Bueno, en tu página pueden ver los libros tuyos, ¿no? Hay mis libros, hay mis libros. Claro, si querés escribir tu página, así ellos entran, ahí hay un listado de tu bibliografía. Marta, no sé si querés desarrollar esto que te habían preguntado un poco más acerca de la cuestión de lo ignífugo, que decías que eran unos ensayos, pero o sea, esto seguiría y aplicarías ignífugos para ver si tiene una aplicación. Sí, obviamente. O sea, nosotros todas las cosas que vamos ideando pasan por una etapa de prototipo y una etapa de ensayos, ¿no? De hecho, por ejemplo, con los hormigones que se desarrollaron en FADU, pasaron por distintos ensayos de fuego, pasaron por propagación de llama, por densidad óptica de humo. Y con respecto a lo textil, obviamente, sí, se van a hacer, o digamos, ahí hay dos formas, o le aplicás un ignífugo, o por ahí hay determinados residuos que ya los tienen, que son los menos, pero los tienen. Básicamente lo que tendríamos que hacer después son los ensayos que el INTI determine que hacen falta para ese producto, ¿no? A veces uno quisiera hacer muchos ensayos o quisiera probar un producto a determinadas cosas y por ahí no hace falta, digamos, ¿no? Claro. Pero nosotros siempre hacemos así, se desarrolla un producto, vamos al INTI, charlamos con los técnicos del área y ellos dicen, bueno, cuáles son los ensayos factibles, y también a veces pasa que, no sé, por fuego hay mucho que se puede analizar, también están las resistencias, después uno tiene que adecuar los presupuestos disponibles. Claro, ahí viene otro tema. Es otro tema, sí. Pero sí, sin lugar a dudas, cada uso requiere un determinado ensayo y eso se hace, sí. Bueno, acá tenemos una pregunta anterior a la última que hicieron de Iliana, que dice, lo pregunta para cualquiera de ustedes, para todas las charlas, el que quiera pueda responder. Dice, para crear o armar nuevos materiales, ¿sí? Dirían que una fórmula de combinación podría ser un material estructurante más un material aglutinante más un material con otro tipo de propiedades deseadas. ¿Estarían de acuerdo con esa combinación? No sé, ¿qué dice Marco? Eso es lo que suelo contestar a mi hija cuando me hace una pregunta, es que ya sabes la respuesta. Me parece, retomando lo que había dicho Marcos, ¿no? Como que también está esto de en realidad ir a buscar cualidades, ¿no? Ir a buscar qué estamos queriendo, qué estamos necesitando, flexibilidad, y ver si es algo que ya viene de la industria o algo que está en la naturaleza o en el hábitat, ¿no? En el contexto en el que está, para sumarle a esa respuesta también. Totalmente. Mira, acá tenemos justamente, Camilo, una pregunta para vos. Acá Emilce te consulta que si tu proyecto fue seleccionado por el Fondo Nacional de las Artes con financiamiento, y si es así, ¿de qué manera impactó este recurso en tu proyecto? Sí, el proyecto tuvo la beca creación del Fondo Nacional de las Artes del año pasado, del 2019. El proyecto, bueno, siempre tiene un impacto, ¿no? Porque estamos hablando también de un fondo que tiene que ver con cultura, y que primero permite poder avanzarlo, ¿no? Y realmente todas las instituciones son sumamente necesarias para poder avanzar en todos los proyectos que son investigativos. Y el proyecto todavía está en desarrollo para poder llegar a poder trabajar más que nada con comedores populares y poder trabajar con esos residuos desde ahí y poder, ese es el impacto a donde se quiere llegar, pero bueno, ¿no? Son investigaciones, desarrollos, prototipos, procesos, ¿no? Largos, pero sí, la verdad es claro, que... que es un proceso largo, creo que todos, bueno, como dieron cuenta de la cantidad de procesos necesarios. A mí, mientras vos hablabas, se me ocurrió una pregunta para hacerte. ¿Vos cómo te imaginas la aplicación de estos biomateriales en la indumentaria, no sé, más masiva? Digo, ¿es posible? ¿Son duraderos? No sé, me mostrabas, por ejemplo, un cuero de yerba. ¿Eso podría tener una aplicación, no sé, hacer zapatos con eso y que pasen a la industria, no sé, o necesitan más pruebas, más procesos? Todo lo que tiene que ver con materialidades que requieren de durabilidad. Bueno, el tema de la durabilidad es un tema, ¿no? Esto que El yo tema decía ese al mismo, sí, principio sí.
justamente de ir pensando realmente cuánto necesitamos que duren las cosas, es fundamental desde el proceso de diseño, que con otros materiales no nos tenemos que preocupar, ¿no? Sabemos que van a durar mucho más de lo que necesitamos, como es el plástico, por ejemplo. Entonces, el tema de la durabilidad es un tema que es una pregunta de diseño, ¿no? Bueno, ¿cuánto necesito yo que dure? En lo que es el desarrollo de textil, como es ese cuero, falta todavía cierto desarrollo. Sobre todo esto, ¿no? Como realmente, bueno, ¿cuánto queremos que dure? Y a mí, por ejemplo, personalmente en lo que es el cuero, digo, bueno, si vamos a hacer un nuevo material en reemplazo de los animales, tiene que poder ser igual de eficiente que es ese material, ¿no? O sea, digamos, no empobrecer la propuesta de material solamente porque utilice otros recursos. Entonces, ese tipo de desarrollo sí lleva muchísimo más tiempo. Por eso el proyecto, en realidad, y el proyecto que está con el Fondo Nacional de las Artes que preguntaba Emilce, en realidad es más que nada para hacer productos de un solo uso, plástico, en reemplazo del plástico de un solo uso. Se desvía un poco de la indumentaria, porque realmente, en mi opinión, nada va a ser mejor que una fibra ¿no? retorcida, hecha un hilo, tejida, y realmente, bueno, es como que me parece que ahí tenemos que hablar de una cuestión de que haya mayores diversidad, ¿no? Que de repente se puede utilizar el cáñamo, el algodón, cómo se trabajan esos materiales, y dejar los biomateriales para cosas que tienen que ver con plásticos de un solo uso, que es el gran problema. Otro tipo de aplicación. Sí. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Acá Marco pasó el link a su página. Entren y ven la maravillosa producción, todo lo que no contó de las formas, y sí, hay un repertorio formal muy interesante en lo que él hace, que a mí siempre me gustó. Nada, ¿alguna consulta más? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran decir los participantes como para comentarles algo a nuestros oyentes? Bueno, si no hay más preguntas, entonces... Ahí está. Sí. Ahí está. ¿Cómo estás, Natacha, tanto tiempo? Yo le decía, Natacha, no te inscribas, por favor, no te inscribas. ¿Por qué? ¿Es peligrosa? No, una reflexión No, acerca porque... de lo que decía porque- Camila. Vale. Porque ella tiene que dar, que ella tiene que estar de este lado dando el curso. La próxima vas a estar, Natacha. Esos reboques, queremos ver. ¿Cuántos amigos queridos? Camila, pensando en lo que hablabas, a veces los materiales naturales tienen que estar demostrando usos tan eficientes que uno se pone a pensar, digo para que lo pensemos entre todos, los materiales plásticos y algunos otros materiales que duran tanto tiempo, sin embargo, a la hora de diseñar objetos con esos materiales, se los diseña pensando en la obsolescencia programada, porque duran tanto que, y eso es lo que hace también que se generen muchísimos residuos. Entonces, ¿por qué exigirle a los productos naturales que no tendrían ningún problema de contaminación en sus residuos, que duren la misma cantidad de años que duran los productos químicos y que son contaminantes, ¿verdad? O sea, nosotros mismos estamos exigiendo cosas que no se lo exigimos a la industria que utiliza los materiales que son contaminantes. Nada, eso como para reflexionar. Está muy buena. Sí, Marco. Sí. No, mira, obviamente que la pregunta de Natacha medio que ya todos la podemos contestar. Lo que quería aportar en ese sentido es que también hay una cuestión cultural que algunas veces no se toca. Por ejemplo, yo me voy, o sea, que como saben, tengo la suerte de, bueno, nací en Portugal, que también es un país muy latino, o sea, es muy parecido a Argentina en lo que es consumo de recursos, o sea, también nos encanta todo lo más barato, pero después, por suerte, tengo mi compañera del País Vasco, entonces voy al País Vasco y todo es de lo bueno, todo es que dura, todo es que es fuerte, ¿viste? Y entonces aprendí una cosa con mi compañera, porque le decía, íbamos a una tienda, por ejemplo, le decía,
che, llevamos este cuesta 600 y este 5.000, llevamos el de 600, y dice, no, llevamos el 5.000, es más barato. Y dice, ¿cómo es más barato? Y claro, porque solo vamos a tener que gastar una vez durante 5 o 10 años, el de 600 de acá a un mes vamos a comprar otro, y así siempre. Entonces, aprendí de alguna manera que de verdad, esa frase de que lo barato es caro, es verdad, pero verdad cruda, porque yo lo pude constatar en mi casa. Y entonces es una cuestión cultural, porque uno ve que lo que se jode rápido, perdonen la expresión, lo que se jode rápido tiene que ver con una cultura. Lo venden a algunos países, pero a otros ya no. Y entonces las mismas empresas que tienen industrias en China de producción altamente cualificada, también tiene de lo que se rompe en un día. De hecho, he comprado un juguete a mi hija que se rompió en un día. Entonces es una cuestión cultural que yo creo que para restar eso, no es solo de uno decir, no, esto es una porquería, ¿cómo es que los demás hacen eso? Es del consumidor. El consumidor dice, mira, todo bien, pero yo no quiero esto, o sea, no me vendan esto es una porquería. O sea, yo prefiero gastarme 200, 300 pesos más o ahorrarme durante 2 meses más para que tenga esto, pero no gastarme en el otro, porque de verdad a lo largo y de hecho a lo corto plazo es mucho más caro. Entonces es una cuestión cultural, la negación de un producto que uno no quiere porque es malo. Uno como cultura, como consumidor tiene que decir, basta, yo no quiero esto es malo, dale. Esto no hace bien ni a nosotros, ni al ambiente, ni a nadie. Basta, esto no se produce más. Desde el consumidor, ¿no? Claro, es un cambio de actitud. Sí, y desde quien produce también, ¿no? Estudiar realmente qué cosas, qué es la eficiencia para ese consumidor, ¿no? Y poder dar esta calidad, y me parece que en realidad lo que pasa es que se va complejizando el juego, y no solamente que sea natural o solamente que sea biodegradable, sino también poder dar una eficiencia de uso, ¿no? Que dure lo que tiene que durar, lo que sería visto como positivo para ese consumidor, porque al fin y al cabo también estamos generando cosas para los humanos, ¿no? Entonces me parece que es sumarle eslabones y seguir cuidando también esa eficiencia, totalmente. Bueno, ahí nos embarcamos, ¿no? Como diseñadores, arquitectos en esa difícil tarea de conciliar todos estos elementos. Bueno, nada, de mi parte, si no hay más consultas, fue un placer, la verdad, escucharlos. Marco, tenerte por primera vez. Camila también, que no nos conocíamos. Marta, un placer volver a contar con tu Muchas presencia gracias en a el marco ustedes. de este festival. Les agradecemos mucho a los que nos están escuchando por habernos aguantado un rato. En breve tenemos otra charla que empieza a las 19 horas relacionada con la vivienda sustentable y mañana volvemos a empezar con nuevos talleres y más charlas. Es probable que esto lo estamos grabando y después quede circulando en nuestras redes. Nos pueden buscar en Instagram o en Facebook, @DomusLabExperience, donde también van a tener más información y se pueden inscribir a los otros talleres. Así que muchas gracias por haberse sumado y a ustedes por haber confiado en nosotros y contarnos sus experiencias. Y Natalia, el año que viene te queremos del otro lado. Esperemos que sea en presencia, ¿no? Ojalá que estemos el la año que viene. virtualidad y podamos hacer un taller de revoquer. Ay, me encantaría. La verdad que vi Ojalá. las fotos de tu taller y me dieron ganas Sí. de hacerlo. Así Bueno, que, gente, muchas bueno, gracias a un todos por gusto. escuchar. Muchas Saludos. gracias a todos. Hasta luego. Chao.